Sesión de la Asociación Filosófica de México con motivo del Día Internacional de la Filosofía. Ayer tuvimos una primera sesión, la filosofía en el contexto nacional, y hoy vamos a platicar, a hacer un diálogo sobre la filosofía en el contexto mundial y hacia el porvenir, con cuatro colegas muy destacados de distintas latitudes y áreas. Están con nosotros la doctora Mariflor Aguilar de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Ambrosio Velasco, también profesor de la facultad e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el doctor Mario Teodoro Ramírez de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y el doctor Rolando Picos Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es que tenemos una distribución geográfica y también de género entre nuestros ponentes. Bueno, vamos a ir planteando una serie de preguntas. Yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas. Ustedes nos van respondiendo en diálogo y vamos a ir elaborando, como hicimos ayer, pues una reflexión colectiva sobre la situación actual de la filosofía, su importancia, sus retos, sus desafíos y sobre todo mirando el contexto mundial complicado y el futuro de la reflexión filosófica. Eh, Ayer incluso pues se quedaron todavía preguntas pendientes de la primera mesa que realizamos, ¿no? Y vamos a retomar un poquito ese contexto. Tenemos una situación mundial de enorme desigualdad, no solamente socioeconómica, que va creciendo por efecto del capitalismo mundial depredador, pero también, bueno, desigualdades de tipo epistémico, desigualdades, por supuesto, en la salud y acceso a los servicios de salud, a la educación, al conocimiento, lo que se ha llamado mal la brecha digital, en realidad es una brecha de acceso a los conocimientos científicos y de todo tipo de saberes y sobre todo al conocimiento filosófico. Entonces, primera pregunta para que vayamos arrancando para todos es, ¿cómo piensan ustedes, cómo plantean que la filosofía debe tratar de contribuir a plantear estos problemas y a reducir esas brechas sociales, esas desigualdades y a lograr una mayor o mejor convivencia entre todos los seres humanos en el mundo actual, en este contexto internacional? Bueno, voy a empezar entonces con Mariflor. Mariflor, si quieres darnos una opinión al respecto. Bueno, sí, con la condición de que después no sea yo la primera, Claro. ¿no? Porque es más difícil ser la primera, Ok. pero muchas gracias, Jorge, en primer lugar por la invitación para este tipo de reflexiones que sí me parecen muy importantes. Em, sí creo que el contexto actual hace que la filosofía tenga un papel importante en una de las preguntas que nos hacías. Estaba la idea de que justamente estamos en tiempos de mucha incertidumbre y que en esos tiempos, ¿qué considerábamos qué considerábamos del papel que tiene la filosofía? Y a mí me parece, yo lo comenté cuando di una conferencia en Guanajuato, comenté justamente eso, que hay autores que consideran, y yo con ellos, que, que es exactamente el momento más oportuno, digamos, para la intervención de la filosofía, justo cuando hay momentos de incertidumbre en donde los caminos a seguir em, no son claros, en donde los valores, yo, no solo se trata de decir que no hay valores, no, no es cierto, ojalá fuera que no hubiera valores, sería otra cosa, no, sino que los valores se están transformando, ¿no? Y entonces justo es donde comienza esta gran, enorme duda de hacia dónde caminar, porque pues se tendría que mostrar que hay unos valores mejores que los otros. Y en ese sentido, la filosofía es justamente su tarea, tratar de mostrar
qué valores son más conducentes para ciertos fines y qué valores son conducentes para otros fines. Entonces, eh, me parece que es efectivamente el momento de la filosofía y que quizá lo difícil es una también relacionado con algunas de las preguntas que nos hiciste antes. Lo difícil es cómo hacer para que la filosofía se conecte con el mundo, ¿no? Y que salga, como tú dices, como bien dices, que salga de las aulas, que no se quede encerrada en las aulas académicas. Esa sería por ahorita mi respuesta. Muy bien, pues vamos ahora con Mario Teodoro. Agrego preciso la pregunta, el tema de la instrumentalización y cosificación de los seres humanos hoy en día. Esto es un problema todavía mucho más fuerte de lo que incluso Marx mismo vio en su época. Y las distintas formas de opresión que subsisten en el mundo entero, en todos los ámbitos laborales. ¿Qué nos dices, Mario, al respecto? Tu micrófono. Gracias, Ambrosio, y saludos, que no te había saludado, y a todos los compañeros presentes también, que nos están escuchando a través de la red. Pues precisamente el problema es que tenga más presencia, más difusión la filosofía. Yo creo que estas problemáticas radicales, extremas que está viviendo nuestro tiempo, requieren del pensamiento filosófico, porque, como bien dice la doctora Mariflor, es aquí donde se pone en juego el asunto de los valores y de ahí la exigencia de la reflexión filosófica. Hay otras opciones, además de la filosofía, para intervenir en el mundo, pero yo sí creo que es la época de la filosofía. Las religiones y otras ideologías pueden ser muy respetables y todavía justificar su necesidad, pero es un mundo donde, digamos, ya no funcionan tanto las religiones como antes. Y de fondo, sí, es un mundo que no tiene ya la cohesión que a las sociedades proporcionaban los sistemas de creencias religiosos y ahora no existen. Hay una especie de nihilismo generalizado en el mundo contemporáneo, aparte de los problemas efectivos. Y cuando hablamos de problemas, pienso en los asuntos más inmediatos que estamos viviendo. En estos momentos, el peligro de una guerra que se extienda, son las noticias de estos momentos, ¿no? El ataque de Ucrania a Rusia o de Estados Unidos, como dicen algunos comentaristas. Entonces yo creo que se requiere y se justifica una mayor presencia de la filosofía, que es responsabilidad pues de la sociedad, de los estados, de los organismos, etcétera, pero también de los filósofos, como bien señalas, ¿no? O sea, lograr este interés, esta preocupación. Sin embargo, ayer se decía de repente alguien, alguno de los colegas decía, la filosofía tiene que responder a los problemas del mundo. Bueno, no podemos hacerlo solos y tendría que ser toda una respuesta pues, de todo el campo del pensamiento y de todo el campo de la vida política. Pero hay una cosa muy importante de la filosofía, que es criticar los, los caminos o las vías equivocadas. Hay mucha desinformación, mistificación, etcétera. Por ahí se tocan algunas de las preguntas al el asunto del desarrollo de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Yo particularmente cuestiono mucho esta idea de inteligencia artificial. Me parece que es un concepto equivocado, ¿verdad? Es un término que desde su origen fue una mala elección. Como dice John Searle, la inteligencia artificial es incomparable con la inteligencia humana. Sin embargo, se está divulgando
mucho esta idea que me parece mitológica e ideológica, porque pues sirve a las grandes compañías de la comunicación, a Google, ya, que lo estamos usando, bueno, somos parte de eso, pero sí tenemos que, sobre todo con los jóvenes, y a través de la filosofía, desmitificar estas cosas, porque luego nada más son distractores o son ideas ficticias, ¿no? Falsas. La inteligencia artificial pues es un mecanismo, no deja de ser solamente un mecanismo de cálculo y se está haciendo creer que va a haber una inteligencia superior en un momento que va a llegar a ser igual que la humana. En ese asunto y en otros, digamos, la función de la filosofía en un primer momento es muy clara, como lo señalaba querido maestro Luis Villoro. Es una crítica de las ideologías, como lo dijeron también otros filósofos del siglo XX, una desmitificación de las ideas equivocadas y sobre todo cuando claramente están sirviendo a reforzar y a reproducir un cierto sistema económico, político, ideológico, etc. Bueno, esto sería lo primero que quiero decir. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con Ambrosio en la misma pregunta. A ver, entonces, ¿cómo sería tu posición, Ambrosio, al respecto? Gracias. Me gustaba mucho la música que entró ahorita esta noche. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación para estar aquí platicando con mis queridos colegas Mario Teodoro, Mariflor Aguilar, Rolando, y contigo y con pues todos quienes se conectan aquí a propósito del Día Mundial de la Filosofía. Que por cierto, hasta donde tengo entendido, la iniciativa surgió del sur, surgió de Marruecos, de México mismo, y eso es importante. Yo creo que ayer se decía que era una invención de la UNESCO, no, lo recoge la UNESCO, pero a propuesta de, de comunidades filosóficas, principalmente del sur, y esto es algo muy bueno, incluyendo México. Y bueno, yo recuerdo, siempre me impactó mucho uno de mis autores favoritos es Platón, ¿verdad? Los diálogos de Platón. Y recordemos que en la República, pues llega a decir que en el mejor de los casos la filosofía es inútil a la ciudad y en el peor peligrosos. Yo me quedo con la segunda, ¿verdad? En el peor peligroso. ¿Y por qué peligroso? Bueno, pues tenemos a Sócrates, al maestro de Sócrates, ¿no? ¿Por qué lo condenan? Pues por ser un peligro, una amenaza, un cuestionamiento a la estructura de poder de la Grecia. Y creo que esta característica de la filosofía ha sido constante, pues no solo en el cuento bastante sobado de que la filosofía comenzó en la antigua Grecia, bueno, es desde luego un cuento eurocéntrico, eh, pero sí es paradigmática esta idea, la filosofía es peligrosa al poder. ¿M? Y esto, pues me parece que a su manera ha estado permanentemente a lo largo de la filosofía. Es la verdadera vocación de la filosofía. Platón mismo muestra la imposibilidad del rey filósofo, ¿no? Eh, querido Glaucón, creo que es Glaucón o Adimanto, dice Sócrates en el libro quinto de la República, te voy a confesar algo que desde el principio temía decirte. La ciudad que hemos trazado de palabra jamás verá la luz del sol porque es imposible que coincida la sabiduría con el poder, el filósofo con el rey. Yo no sé por qué piensan que Platón es un idealista, es el más crítico, este, el crítico más agudo, ¿verdad? Y escéptico del papel de la filosofía para la construcción del buen gobierno así entendido. Pero sí tiene una función muy importante. El cuestionar las falacias, el cuestionar las pseudo-argumentos que buscan engañar para dominar. Yo creo que esta es la principal función de la filosofía. Kant también lo decía, ¿eh? En el conflicto de las facultades, recordemos, ¿no? Pues la facultad de filosofía siempre estará a la izquierda. Tiene una función eminentemente crítica, cuestionadora. A mí no me gusta decir desmistificadora porque, pues desde que oí a Tomás Pollán, que por cierto nos visita ahora
en la Facultad de Filosofía y Letras, ya le tengo mucho, mucho respeto a los mitos, ¿no? Son construcciones realmente muy importantes en la construcción de las civilizaciones y de las culturas. Pero sí desenmascarar los pseudo argumentos, las falacias que buscan justificar el poder. Y yo diría más concretamente, para responder a la pregunta que tú dices, en este momento de cosificación, en este momento de sustitución del ser humano por sus productos, por sus artefactos, para utilizar un concepto que has trabajado tú muchísimo, Jorge, y muy bien trabajado. Ojalá y dieras tu propia opinión en estas mesas. Son los artefactos que ha creado el hombre los que lo están sustituyendo o lo han suplantado, suplantado. Y esto es efectivamente el concepto, pues, nodal de fetichismo, ¿no? Recordemos, pues, el capítulo, no recuerdo qué capítulo del primer tomo del Capital, desde luego, la buena traducción, ¿verdad? La traducida por Wenceslao Rosas, desde luego, no otras. El fetichismo es eso, ¿no? El pensar que los productos y las creaciones adquieren vida propia y nos someten. Y es lo que estamos viviendo. En mucho, la filosofía moderna ha colaborado, a mi manera de ver, con este proceso de fetichización de la vida humana, del ser, de los y las seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha enaltecido la ciencia y la tecnología, un paradigma de la ciencia y la tecnología, el paradigma moderno, la ciencia y la tecnología del mundo capitalista, lo han enaltecido como la única forma racional de representar y de intervenir en el mundo. Pero esa intervención, esa representación y intervención está abocada a eh, al dominio y a la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. Y en gran parte la filosofía, la ilustración, al considerar que este modelo de ciencia y tecnología de la modernidad, principalmente la ciudad capitalista, que además marca las diferencias entre países desarrollados y países periféricos, etcétera, pues la filosofía ha jugado un mal papel, ha predominado ha dejado de cumplir esa función crítica en su gran mayoría, la filosofía hegemónica. Y creo que ahora nos corresponde, sobre todo desde el sur global, déjenme utilizar esta metáfora de Boaventura, desde el sur global, desarrollar esta otra filosofía de la crítica, de la disrupción, en donde lo más importante, pues no es tanto, a mi manera de ver, el postular, el decidir qué valores o qué concepciones son las mejores o dónde está la verdad. Sinceramente, creo que la filosofía no tiene este papel. Tiene el papel primero de cuestionar los falsos argumentos, las falsas verdades, de promover eh, la autonomía de cada persona, el atrévete a pensar, ¿no? Sapere Audi, ¿no? Eh, y es ahí hasta donde llega, que no es poca cosa la filosofía. El, no creo que le corresponde el papel de las respuestas, mucho menos definitivas, mucho menos verdades, sino siempre este trabajo reflexivo de advertirnos contra los engaños, de advertirnos contra las falacias y de justo decir, atrévete a pensar por ti mismo. Gracias. Bueno, Rolando, es tu turno. Sobre esta primera pregunta ya han respondido los compañeros más o menos el Y tema. bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrado, muy contento y después de escuchar al doctor Mario Todoro, a la doctora Mariflor y al doctor Ambrosio, pues bueno, ellos ya han señalado, ellos y ella ya han señalado, yo creo que los principales puntos, ¿no? Que tienen o que están asociados con aquello que la filosofía puede o no puede hacer. Yo creo que por otra parte, la filosofía siempre ha desarrollado su trabajo en medio de la crisis. Es decir, no hay, ahí donde no hay crisis, creo que no hay filosofía, creo que van consubstanciales. Y evidentemente, yo creo que, por supuesto, la filosofía no se puede
arrojar o no se puede, no puede pretender la pretensión única de la verdad, ¿no? Pero para hacer una labor que pueda tener una incidencia social, una labor que lleve a una comprensión hermenéutica, porque yo iría por ese concepto, ¿no? La filosofía nos brinda la posibilidad de esa comprensión hermenéutica de aquello que sucede para tratar de entender, pues, el contexto de esa crisis y de esa incertidumbre. Entonces, creo que sí hay cosas que puede hacer la filosofía y para empezar, hacer buena filosofía. Es decir, creo que la condición sine qua non es hacer buena filosofía, una filosofía profesional, una filosofía que también, como diría el doctor Sánchez Vázquez, asume una posición, es decir, una posición crítica, una posición de una verdad que si bien, admito, es relativa, surge precisamente de esa comprensión y de esa crítica de esa realidad. Yo creo que la filosofía, la buena filosofía, sí debe ser solidaria, ahí está el caso del doctor Villoro, con las mejores causas de la humanidad. Sí debe ser solidaria con los pueblos que sufren, sí debe ser solidaria en contra de la guerra, esa guerra que se está calentando más y que podría devenir en una catástrofe global. Y yo creo que el servicio que presta la filosofía, este servicio social que presta la filosofía, es justamente desde su papel formativo, el papel formativo de la crítica filosófica, no para decir lo que debe de ser, sino para proponer caminos a explorar, vías a explorar, y que los sujetos sean conscientes de su propia realidad, ¿no? Yo hace unas semanas organizamos en la Facultad de Filosofía y Letras justamente un coloquio que llevaba el subtítulo de la responsabilidad social de la filosofía. Y es cierto, es muy complicado también en medio también de estas limitantes de la filosofía, en medio de todas estas cancelaciones de la filosofía. Por eso es muy importante este tipo de eventos, ¿no? Para mostrar que la filosofía puede seguir diciendo cosas, puede decir cosas propositivas, puede abonar a la comprensión de aquello que sucede. Yo creo que la filosofía sí puede decir cosas específicas en relación al mundo, en relación a la justicia, a los grandes temas, a los grandes valores, es decir, mostrar, digamos, una reflexión trascendente y, y lo hace en medio, pues, de todo este contexto de la posverdad, por ahí también lo mencionaban, ¿no? Esta función crítica también es una función clarificadora o elucidadora, diría yo, en medio de tanto ruido, por eso yo planteaba el asunto de la comprensión hermenéutica. Esta comprensión hermenéutica justamente debe dejar de lado ese ruido que constantemente se va presentando en la sociedad, ¿no? En la cultura, a través de los medios, ¿no? En principio sería mi primera intervención. Es a los cuatro. Bueno, la segunda pregunta ya está conectada con lo que ya han dicho y sobre todo lo que mencionó Orlando ahora. Las responsabilidades sociales y personales de las y los filósofos, ¿no? Bueno, para empezar, tendríamos la responsabilidad de preservar el saber filosófico de la tradición que más conocemos, que es la tradición occidental, resguardarla, porque se puede perder. No, está en los libros y se queda ahí, pero si nadie los lee, nadie los interpreta, nadie los critica, ese saber se va a perder. Y hoy en día hablábamos en las discusiones en el Congreso de la UPN, ¿no? Y los cambios que se han introducido en los planes de estudio en México y en muchos países, se está eliminando la filosofía de la enseñanza media y básica y también universitaria, porque en muchas ciencias sociales y naturales debería haber mucho más filosofía para que las personas tuvieran un saber integrado y comprendieran de dónde vienen sus disciplinas, porque no se puede estudiar sociología o antropología o incluso biología sin saber filosofía. Sería mi opinión. Bueno, entonces ya más o menos una pauta así. ¿Ustedes cómo verían nuestras responsabilidades como seres humanos y no solamente ético y políticas, ¿no? A partir de esa tradición de saberes, que además es muy diversa, no es homogénea, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos hasta en el presente, es el futuro de la praxis filosófica? Retomamos el concepto Sánchez Basquiano de la teoría es praxis
Y no estoy hablando solamente de la tentación política que muchos podemos tener de hacer cosas y cambiar el mundo y volvernos activistas de algo, ¿no? Activistas ambientalistas o políticos o defensores de derechos humanos, que eso está muy bien. Pero ¿cuál es la responsabilidad directa que compete a las y los filósofos? Entonces, para no empezar el mismo orden, porque Marifran me pidió que no, entonces ahora vamos a empezar con Mario y luego voy a alternar el orden, ¿eh? Muy bien. Entonces, empieza Mario Teodoro. Bien, muchas gracias. Entiendo la observación de mi estimado colega Ambrosio y amigo, este, pero bueno, igual que el desmitificación, también la desfetichización, el fetiche también tiene una historia parecida a la del mito, ¿no? O sea, yo creo que nos referimos, como lo hizo Marx cuando usó el término, a ciertas deformaciones propias de la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, ciertamente los mitos son muy interesantes de todas las culturas antiguas o las culturas marginales a Occidente, pero los mitos modernos, el problema es que son instrumentalizados, o sea, son intencionados, son hechos con la idea, con la intención de manipular, no son creencias que surjan naturalmente de las comunidades o de los pueblos, sino hay mentes perversas que son las dueñas de los medios, de estos medios, y las pueden promover, transmitir, etcétera. Entonces, en ese aspecto sí creo. Ahora, para mí, por lo menos, no sé si todos vayamos a estar de acuerdo, quizás no, pero sí, pues lo tengo que decir. Yo creo que otra gran tarea teórica, intelectual de la filosofía en este momento, en el mundo cultural, social, en el campo del grupo juvenil, de los jóvenes, es un excesivo relativismo. Porque se confunde muchas veces el pluralismo con el relativismo. Pluralismo quiere decir que hay varios valores y hay varios valores sostenidos por distintas sociedades, por distintas culturas. Y el relativismo es que no hay valores, ¿no? Que finalmente todo obedece a intereses determinados, materiales o eh, intenciones de dominación, etcétera. Esta distinción que hago, bueno, la han dicho varios, pero particularmente un filósofo inglés del siglo pasado que es Isaiah Berlin, que no era inglés, pero nada más, era también judío y era también de un país de estos que surgieron cuando desapareció la Unión Soviética, no sé si Estonia o Eslovenia. Eh, y es una diferencia que me parece importante, porque el relativismo exagerado, excesivo, yo digo que hay un buen relativismo, la relatividad de nuestros criterios, etcétera, pero este excesivo relativismo donde ya no hay verdad, ya no hay valor de ninguna forma, ya todo es puro interés, puro deseo, puro consumo, etcétera, sí tiene que ser cuestionado por el filósofo, por los filósofos. También en ese sentido, creo que la filosofía no puede renunciar a su lucha por la verdad. Los filósofos han planteado desde siempre el concepto de ver la verdad, han dado definiciones, etcétera. Es discutible, pero sí me parece que es necesario mantener la preocupación por la prosecución de la verdad o por el valor de la verdad como un valor de la convivencia humana. Eh, Porque también en la sociedad actual, o sea, hay esta tendencia a una destrucción de la verdad. Con eso de la famosa posverdad, ¿no? Entonces, me parece que sí es una tarea del filósofo mantener esto. Decir verdades que se pueden decir desde la filosofía y siempre con la prudencia y el cuidado de que esto está a discusión, que no es algo definitivo, pero sí estamos en el punto. Y por otra parte, termino nada más, lo podría retomar un poco más adelante. El asunto de la universalidad.
hay una cosa, la universalidad que se defiende y se debe defender en filosofía es una universidad filosófica, producto de la reflexión. No es la universalidad de tal o cual cultura o país, por más destacado o por más aportes filosóficos que tengan. No, no es la universalidad de nadie. Es la universalidad del pensamiento y esa universalidad existe siempre que la pensamos, la discutimos, la analizamos críticamente y todo esto. Pero es una pretensión sobre todo de los valores, porque si son solamente valores relativos para un momento, pues eso ya existe, eso ya se da, no necesita que haya filósofos para decir eso, ¿no? Yo sí considero, y otra vez, como saben, bueno, siempre tengo en mi base alguna referencia a Luis Villoro. Entonces, si me dicen, si me apuran, pues saco la cita, ¿no? Pero hay esa preocupación que él compartía con con toda la prudencia crítica de que era capaz y de que daba ejemplo además, que es una cosa que tenemos que valorar mucho para nuestra época y recuperando pues esa tradición a la que pertenecemos. Y ciertamente también, como lo decía el propio Villoro y lo hacía, pues a la tradición occidental, como dijo alguien, ¿no? A la tradición de la filosofía. Puede no ser, no tiene que ser necesariamente occidental, pero si la estudiamos y la encontramos, pensadores en África o en Asia, en Japón, ¿no? Que hay muchos pensadores, filósofos que dialogan con los filósofos occidentales, pues me parece que sí, que eso es una posibilidad y que desde mi punto de vista es una necesidad para enfrentar los problemas actuales. Esta descomposición del sentido, este desorden del campo del pensamiento que nos encontramos en nuestra época. Eh, es cierto, hay que valorar las tradiciones nacionales, pero no perder de vista una perspectiva universal, porque si no simplemente nos convertimos en ideólogos nacionalistas, lo cual está bien, pero creo que pertenece a otro campo que no es el de la filosofía. Vamos a regresar con Rolando sobre estos temas y en la pregunta adicional sobre la responsabilidad social que hablabas del coloquio en Mm, Monterrey, la Muy bien, responsabilidad muy social bien. de las y los filósofos. Sí, muy bien. Aquí creo que ya tengo mis argumentos un poco más organizados. Primero, señalar que la responsabilidad de la filosofía y de los filósofos y las filósofas va más allá del ámbito institucional, e incluso de la institucionalidad, e incluso la trasciende. ¿Cómo la trasciende? Pues al generar, por ejemplo, otros espacios, comunidades no necesariamente académicas, donde se promueve, donde se difunde, donde se divulga y donde se defiende la filosofía. A mí me parece muy importante que las y los filósofos entendamos que hay más, que los espacios fundamentales de la filosofía, diría yo, están fuera de la academia. En ese sentido, también creo que el contexto actual, que es un contexto que Morán llamaría un contexto de complejidad, nos obliga, frente a la dinámica del mundo tecnocientífico, a ser más interdisciplinarios, a ser más abiertos, a ser más críticos, a ser más propositivos para la comprensión de las nuevas realidades, como las que decía el doctor Mario Teodoro Ramírez, ¿no? Sobre todo el asunto de la inteligencia artificial y estas nuevas, digamos, estos nuevos escenarios, ¿no? Que tendríamos que tener nosotros la capacidad para poder comprenderlos. En ese mismo sentido, también creo yo que los tiempos donde hay este acoso a la filosofía, que es un acoso mundial, donde se recortan presupuestos y demás, a las humanidades, a la filosofía, nos obliga de cierta modo de la FIA, ¿no? La hiperespecialización, no porque, insisto, el cultivo de la filosofía en ámbitos específicos no sea importante. Yo mencionaba en principio que la primera responsabilidad del filósofo, de la filósofa, como dice Guillermo Hurtado, es hacer buena filosofía, ¿no? Y dentro de este hacer buena filosofía, buscar la originalidad, ¿sí? A partir, dice Hurtado, de la originalidad, del origen, ¿no? Y en ese sentido, pues,
él hablaba de una filosofía mexicana que responda también a las dinámicas y las exigencias del momento. Incluso podemos decir, por ejemplo, si hablamos de filosofía mexicana, que cuando hacemos filosofía mexicana no solamente nos referimos a un pasado, sino al mismo tiempo a un presente, ¿no? Cómo esa filosofía mexicana se proyecta en esta sociedad que hoy somos, ¿no? También yo creo que hay que seguir en esta lucha y hay que ser solidarios con esta lucha que no es solamente filosófica, sino que yo siempre lo he dicho, es también política en la defensa, en el mantenimiento y la ampliación de los espacios filosóficos. Preguntarnos, por ejemplo, por qué en este país de 32 estados, como 27, entre 26 y 27 estados, tienen facultades o estudios de filosofía y muchas universidades estatales no los tienen, ¿no? ¿Cuáles son los criterios por los cuales la filosofía no aparece? ¿No es necesaria o siguen permeando estos criterios instrumentales, pues que tanto criticábamos, ¿no? Yo creo también que se debe insistir en la necesaria conexión entre filosofía y educación desde el ámbito curricular. Sí, ya existe constitucionalmente la filosofía en el artículo tercero. ¿Por qué no insistimos en la obligación que tiene el Estado mexicano justamente de incorporar y no de hacer esto que está haciendo, ¿no? De eliminar de un plumazo la presencia de la filosofía y eso nos va a traer, pues, por supuesto, consecuencias muy negativas, ¿no? En las vocaciones filosóficas. Creo yo que tenemos que dar esta batalla, digamos, en todos los frentes. Es una batalla ideológica, es una batalla que se sostiene a partir de una estructura crítica, es una batalla también por la verdad. Yo creo que la verdad, coincido con el doctor Medio Teodoro Ramírez, sí tiene un lugar en la sociedad, sí tiene un lugar que debemos defender, sobre todo en el contexto de una sociedad que se ha vuelto, que ha devenido cínica, pero del cinismo de los peores, ¿no? Del cinismo negativo, no del cinismo originario, no del cinismo crítico, no del cinismo que se proyectaba también como una posición personal, ¿no? En las filosofías helenísticas. Habría que regresar un poco a eso, ¿no? Y habría que regresar también, asumiendo por supuesto que en filosofía hay costos, a una defensa, a una parresia, ¿no? Una defensa apasionada de la verdad. Claro, también con la posibilidad de estrellarte también, ¿no? Contra estas estructuras del poder que ahí están y están no solamente en nuestro país, sino están presentes en todo este orden global y geopolítico, ¿no? Yo creo que en esa medida en que nosotros asumamos esta responsabilidad, estamos asumiendo un compromiso con la sociedad y en ese sentido, pues, nos vinculamos de alguna manera a lo clásico, ¿no? La filosofía que nace en la polis, la filosofía que tiene que ver con esa vida comunitaria, la filosofía que tiene que ver no solamente con la vida examinada del sujeto, no nos podemos quedar ahí, sino sobre todo con la relación, con la alteridad, con la diferencia, digamos, ¿no? Creo yo que en principio esas serían las tareas así como que muy concretas. Muy bien, muchas gracias. Ahora toca el turno a Mario Flor. Adelante, Mario Flor. Ok, sí, gracias, Jorge. Este, bueno, pues acerca de esta pregunta sobre, básicamente, que fue sobre la responsabilidad del filósofo y de la filosofía, me parece, voy a tratar de ajustarme al tiempo que se me da, que por suerte está aquí el relojito y se puede ver. Y voy a referirme a esto con tres puntos, me parece. El primero tiene que ver con un artículo que leí de Eduardo Fermandois, no sé cómo lo pronuncia él, que tiene que ver con cuestiones un poco sobre todo de Wittgenstein, pero también de Böhme y también de Pierre Hadot, en relación con la filosofía y él habla pues, de tres formas que estarían en estos autores de la filosofía, que sería por un lado la filosofía académica, como la mencionaba ahora
Rolando. Por otro lado, la filosofía mundana, así le llama, una filosofía que tiene que ver con los asuntos sociales, políticos y del mundo, justamente. Y la tercera, que es la que está más apoyada en Wittgenstein, que sería la filosofía o bien como forma de vida o bien como reflexión sobre uno mismo, que se arrastra, digamos, de los estoicos y de los cínicos y de la filosofía antigua en general, ¿no? Eh, y a mí me parece muy interesante porque lo que dice de la filosofía como forma de vida, que es básicamente la que le importa más, dice que una de las cosas que se pueden decir, no lo dice él porque yo he estado estudiando esto últimamente, y una de las cosas que se dice de esta forma de la filosofía como forma de vida, es que no solamente realza o enfatiza el elemento cognitivo, sino también el elemento emotivo. Y a mí me parece que eso es fundamental en nuestra época. Fermandois o Fermandois, eh, al final de su artículo dice bueno, que hay que, él, aunque sí se inclina por esta forma wittgensteiniana, digamos, de filosofía, que él considera que lo ideal sería reunir las tres. Y reunir las tres tiene que ver también con un poco lo que tú decías, medio en broma, Jorge, al principio, lo de la transformación de la filosofía. Es decir, que al transformar la filosofía nos tenemos que transformar también nosotros mismos, ¿no? Eh, y transformarnos a nosotros mismos quiere decir que nuestra vida vaya lo más de acuerdo posible con los valores y principios acerca de los cuales hablamos cuando hablamos de filosofía. Y a mí eso me parece muy importante. Como todavía tengo 1 minuto y 15 segundos, voy a seguir con los otros dos puntitos. Y el segundo, me parece importante la responsabilidad, pero con los alumnos. Y esto lo voy a decir rápidamente. Es decir, que a los alumnos con quienes hablamos, que les quede claro que por un lado, justamente la filosofía, como ya lo han dicho aquí los compañeros de distintas maneras, que la filosofía tiene como una misión importante, eh, tomar posición, como lo decía Sánchez Vázquez, y no solo Sánchez Vázquez, otros autores, hasta Kant, digamos que hablaba así de la filosofía, tomar posición. Y yo creo que eso es importante que los alumnos lo sepan, y por otro lado, también es muy importante para los alumnos, pero como responsabilidad con los alumnos, eh, que les quede claro a ellos la posición discursiva del filósofo o de la filósofa, es decir, cuál es la posición discursiva de su maestro o maestra, y que no hablemos en nombre de la verdad absoluta, sino que hablemos en nombre de una verdad que nosotros sostenemos o defendemos por las distintas razones que debemos exponer y plantear. Y esa sería la tercera. Y en 10 segundos, a ver si puedo decir algo. Ah, no, ya no me da tiempo porque tiene que ver con la responsabilidad con el tiempo contemporáneo, así es que ya no me da tiempo. Pero lo dejo para Si otra pregunta. quieres agregarlo de una vez, ¿cómo va? Es un poco largo. Eh, la responsabilidad con los tiempos contemporáneos, para mí tiene que ver con otra cosa que medio dije también en la conferencia que di en Guanajuato, que tiene que ver con los medios de información y con la tecnología digital. Eh, Leía yo un artículo de McLuhan que decía que si las cosas siguen como están, y esto era en tiempos de McLuhan, que la crítica va a desaparecer por, por distintas razones. Hay razones de tipo simplemente de la capacidad que tenemos los humanos para recibir cierto tipo de informaciones. Tiene que ver también con la cuestión de la temporalidad, etcétera, y de los adelantos tecnológicos que trabajan justo con la cuestión del tiempo.
Y entonces a mí me parece que tenemos una responsabilidad frente a esto. Yo creo que los medios de información, la tecnología digital e incluso la inteligencia artificial son realmente geniales, que son hallazgos fantásticos y que creo que hay que saber utilizarlos. Y nada más para terminar, podría seguir hablando de esto mucho, pero nada más como una idea, en Silicon Valley, los que trabajan ahí prohíben a sus hijos que usen celulares. Y en Francia, creo que del primero al octavo grado, o sea, la educación básica, ya no les dejan tampoco llevar tabletas, ni computadoras, ni celulares. Se desterró el uso de la tecnología. Entonces, yo creo que son cosas que también en México deberíamos empezar a pensar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Flor. Bueno, Ambrosio, es tu turno sobre estos temas. Han redondeado en muchos aspectos nuestros colegas. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo con Mario Teodoro. Estoy casi de acuerdo con todo lo que dijo, especialmente con que hay un sano relativismo, ¿verdad? Y sí, ¿hasta dónde llega el relativismo? Voy a utilizar la expresión de mi querido profesor León Olivé. Relativismo moderadamente radical, ¿verdad? Y creo que el relativismo, fíjate, yo como lo entiendo, es como la antítesis del universalismo, efectivamente. Justo ayer entregué un trabajo sobre Villoro respecto a este concepto de universalidad, porque a propósito de citas, como lo entregué anoche, bueno, ahora en la madrugada, dice Villoro, pero la marcha hacia la universalización de la cultura no ha sido obra de la comunicación racional y libre, sino de la dominación y la violencia. La imposición de esta pretendida cultura universal ha significado para muchos pueblos la enajenación en formas de vida no elegidas. Y yo concuerdo totalmente con esta idea. Creo que tú también concuerdas. Yo no sé cuándo empezó la universalidad, para serles franco, a ser un valor importante. No lo es en Platón, porque ni siquiera en Aristóteles. No sé cuándo empieza a ser, pero yo creo que agarra carta de hegemonía en la modernidad, justo con la pretensión de un tipo de conocimiento superior a cualquier otro, que es la propia filosofía y y la ciencia, ¿no? Y yo soy muy sospechosista de esos procesos de universalización. ¿Por qué? Porque implican necesariamente la exclusión. Y ahí es donde más me preocupa y voy con las responsabilidades del filósofo. Yo creo que una primera responsabilidad es ser guardián del pluralismo más amplio, de las muy diferentes vías en que se puede conocer. Ya Villoro nos decía, no todo es saber científico, ¿eh? El conocimiento personal es incluso más importante del saber. En ese famoso libro Querer, Saber, Conocer, que es, al final de cuentas, una crítica fuerte a la filosofía analítica que centra la atención solo en el conocimiento como creencia verdadera justificada. Y entonces yo creo que una primera responsabilidad es ese guardián de la pluralidad. Eh, Decía John Stuart Mill, y esto lo repite mucho Feyerabend. Feyerabend es un discípulo de Stuart Mill, un cordero vestido de lobo, sinceramente, ¿no? Es un gran pluralista, se dice anarquista, pero no lo es. Y él decía, no bloquear el camino de la investigación. Por más raro, por más iconoclasta que pueda ser, no bloquear las vías del conocimiento. De ahí su tesis contra el método, que es una muy vieja idea del pluralismo. Esta sería la primera responsabilidad. Y claro, insisto, ser guardián del pluralismo es promover la inclusión. Y regreso a Villoro. El primer rasgo de la injusticia es la exclusión. En este caso, la exclusión de la racionalidad de los conocimientos, de la objetividad de los conocimientos o de la verdad del conocimiento. Pluralismo y luchar contra la exclusión, es decir, promover la inclusión, y ya llevo 1:11, creo que son
funciones, me queda, o no, 11, me queda un minuto, son funciones principales. Otra más me parece muy importante, y con eso se construye la justicia. El pluralismo es la forma de construcción de la justicia, es la esencia, no necesariamente de la democracia, pero sí de la república. La república es la convivencia en la diversidad. Y todo esto, pues, me parece que son funciones principales. Sobre todo empezar con los más excluidos, y aquí hay una obligación de nosotros, no solo por cuestiones de justicia, sino también por conveniencia epistémica, de la recuperación de las filosofías indígenas del mundo entero, que han sido sistemáticamente excluidas por la arrogancia de la filosofía y de la ciencia moderna. Termino con la verdad. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. La verdad es una responsabilidad del filósofo. Pero ¿qué es la verdad? Me alejo radicalmente de cualquier pretensión de verdad como correspondencia. Me parece un gran engaño. Retomo dos conceptos de verdad. Su sentido originario de aletheia, que es descubrir, abrir nuevas realidades, más que constatar. Es un pensamiento disruptivo, descubrir y no reiterativo, corroborar. Sin embargo, lo que predomina en la filosofía y en la ciencia moderna es la corroboración, la constatación, el pensamiento reiterativo. Con esa verdad creo que no tiene que comprometerse al filósofo. Al contrario, ser un gran crítico de esas verdades y sí buscar la lecella. La segunda, pues, y ya me pasé, termino. El segundo sentido de verdad es pues la verum ipsum factum, como decía Vico, la filosofía de la praxis, como decía Adolfo Sánchez Vázquez, o mi preferido, la verità effettuale, como diría Maquiavelo. La verdad que tiene efecto en la realización de los grandes ideales de la comunidad y de los pueblos. Aquí le dejo para no extenderme más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues seguimos segunda parte, digamos. Ya se va poniendo más interesante, como ven, a medida que vamos elaborando el diálogo y estamos haciendo filosofía en la marcha. Eso. A ver, tenemos una realidad marcada por la violencia en nuestra época. No es que en otras épocas no haya habido violencia, y sobre todo violencia social, pero parece haber una exacerbación de formas incluso más sutiles de la violencia que van desde la autoexplotación a la que se refiere Byung-Chul Han, ¿no? O sea, utilizando esos conceptos marxistas. Ahora nos autoexplotamos todos, trabajamos hasta la madrugada para entregar artículos, por ejemplo, y parece algo muy poco, pero hay una extensión de las horas de trabajo, de los rigores, de la competencia, de las exigencias, y no solo de las formas clásicas de explotación que subsisten y se han exacerbado. Hay ahora trabajo esclavizado, a veces disfrazado, a veces no tan disfrazado, ¿no? Y no solo en la violencia entre los seres humanos que ahora se desata por nuevas guerras. Tenemos un genocidio en marcha, en vivo y en directo en Gaza. No hay ninguna duda para los que hemos estudiado este tema. Eso se llama genocidio, cumple todas las características y hay un responsable que es el Estado de Israel. Y hay que decirlo, en el pasado Congreso Mundial, por cierto, déjenme comentarles, en Roma se habló mucho de la violencia y la guerra en los discursos de inauguración, pero nadie dijo las palabras que se debían decir. Gaza, Ucrania. Nadie habló de eso. Parecía que estábamos en un discurso entre solo políticos y no se pueden mencionar las cosas tal como son. Pero bueno, tenemos una realidad violenta en unos países más que en otros, en unas ciudades más que en otras, pero hay una violencia social en las redes, en la convivencia diaria, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, por supuesto, en las relaciones amorosas, en las relaciones políticas y nuestra relación con la naturaleza que ha sido en la modernidad muy violenta, que ha causado grandes desequilibrios y ahora se nos regresa como un boomerang, ¿no? Por efecto del cambio climático y de la crisis ecológica, con desastres naturales que se están exacerbando por la concentración humana en las ciudades, por la falta de previsión, la falta de precaución y la incapacidad de los gobiernos y las estructuras sociopolíticas para reaccionar ante esas nuevas realidades, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dirían de qué puede hacer la filosofía no solo para pensar estas formas, si es que son novedosas o no, si es que están exacerbadas o no, de las múltiples
manifestaciones de la violencia humana, social, de la hibris, de la desmesura, decía Edgar Morin también, de la demencia humana, que es también característica de nuestra especie, que podemos tener actos demenciales, individuales y colectivos, que salen de todo orden y provocan una disrupción, aquí sí, muy, muy contraproducente. ¿Qué tiene que hacer la filosofía? ¿Qué tiene que decir en ese contexto mundial, social, ambiental? De una violencia que parece extendida. Ya ustedes me digan si creen que es así o no es así. Ahora vamos a empezar con Mario Teodoro. Adelante, por favor. Tu micrófono. Todos los problemas y temas están interconectados, ¿no? Y esto pasa mucho en filosofía, que una cosa remite a otra y Merleau-Ponty tenía, dice en algún lado una frase que me gusta mucho, que la cito seguido, que es todos los vértigos están conectados entre sí, decía él. Y esto también tiene que ver, creo yo, con los problemas y los temas de la filosofía. Eh, hay un aspecto que en todo caso sí quiero yo subrayar o defender, que es la universalidad en el campo ético. Ciertamente los principios éticos, como lo decía Kant, y aquí totalmente apegado a Kant, son universales o universalizables, como alguien ya dijo, pero ciertamente, y es un asunto que Kant excluyó, que después Hannah Arendt lo retoma, que es el asunto de la frónesis. Es decir, los principios son universales y está bien que lo sean, así debe ser, pero la aplicación o la vivir conforme a esos principios es un problema particular, concreto, contextual, y por eso la insistencia de Hannah Arendt de retomar este tema de la frónesis, el tema aristotélico de la razón práctica o de la razón situacional, que ella encuentra además en el juicio estético, en la crítica del juicio estético de Kant, de la crítica del juicio, que es donde está el modelo de la frónesis, el pensar en particulares, en las situaciones particulares, ¿no? Allí es donde, ahí es donde se requiere esa fuerza del pensamiento, ¿no? Respecto a lo universal, se resuelve rápido, como hace Kant, ¿no? Un principio o un valor moral no puede valer nada más para mí, tiene que valer para todos. Y esto tan es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto del imperativo categórico, la idea del imperativo categórico, de la reciprocidad universal, que hay un ejemplo que Marcus Gabriel menciona y es muy interesante cómo lo ubica. Él, hace poco, hace unos no muchos años, que tuvimos una pandemia y casi todos traíamos eh, ¿cómo se llama? La mascarilla puesta, y eso era que seguíamos el imperativo categórico. Si me cuido yo, te cuido a ti, cuido a todos y todos me cuidan y todos me cuidan a mí. Esa reciprocidad generalizable que se ponía en marcha necesariamente, ¿verdad? Sobre todo, bueno, si queremos vivir, había casos de algunos que no querían usarla y que alegaban y daban argumentos, en fin. Independientemente de eso, ese acto concreto, ¿verdad? Era dice Gabriel, es una prueba de esa realidad que puede tener el principio, el imperativo categórico como un principio universal y necesario y válido además, ¿no? Valioso para la sobrevivencia humana. Y eso, claro, si diríamos eso sería bueno que es universalizable, lo sucediera también en nuestras actitudes de cuidado de la naturaleza o de acabar con la injusticia, de que no exista pobreza, ¿no? Las cosas que se están discutiendo allá en el G20, que
y quién sabe si sirvan para algo. Bueno, el mundo está tan complicado y tan difícil que también nuestra propia conversación, también alguien nos puede decir, bueno, ¿y para qué sirve todo lo que están diciendo? En fin, pues lo que sí sirve es la persistencia en el pensar, en el pensamiento, la confianza en el pensamiento que engendra siempre, naturalmente, una esperanza. Si no confiáramos en que algo estamos haciendo, pues no tendríamos ya ninguna esperanza y es muy fácil perder la esperanza en el mundo actual. De hecho, esto que es el nihilismo, ¿verdad? Que decía yo hace rato, cunde por todos lados. Y hay mucha responsabilidad de la filosofía. Una primera, que los filósofos no sean promotores del nihilismo, ¿no? Que justificados supuestamente en pensadores como Foucault, Nietzsche, se, se, eh, se promueva hacia ese lado. Yo no creo que ninguno de los dos eran nihilistas, estrictamente. Nietzsche no era un pensador nihilista, era un pensador vitalista y pensó el tema del nihilismo y lo anunció. Casi dijo que este nihilismo que estábamos viviendo, él lo profetizó, él lo señaló como una posibilidad, ¿no? Este, bueno, eso contestaría a la pregunta, no sé. 5 minutos tengo. Ah, no, 5 segundos. Sí. Bueno, no crean que estamos siendo tan estrictos, les puedo aumentar, pero más o menos para darnos una idea del tiempo, pero creo que vamos bien. Bueno, ahora regreso con Ambrosio sobre el mismo tema de la violencia extendida y qué hace la filosofía ante eso, si es que o estamos exagerando algunos en pensar que la violencia está demasiado a flor de piel. No, yo creo que la violencia se incrementa y los daños de la violencia se incrementan, una violencia generalizada. Recuerdo mucho un libro, El mundo de la violencia, de Adolfo Sánchez Vázquez, que coordinó y me invitó a presentarlo. Y entonces ahí lo que quedaba claro es que hay diferentes valoraciones éticas de la violencia, inclusive algunas que justifican la violencia. Entonces tendríamos que ver de qué violencia, es decir, es la clásica teoría de la guerra justa, ¿no? La única guerra justa, por ejemplo, lo que decía Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas, guerra justa la que hacen los indios a los españoles, ¿no? Porque es una guerra de resistencia, es decir, la defensa por las armas y por la guerra de los pueblos originarios de este nuevo mundo es una guerra justa, es una violencia justa. La violencia, al revés, la violencia de agresión no lo es. Eh, déjenme recordar aquí a Maquiavelo, ¿m? Que es se le conoce también con el nombre de el teórico de la economía de la violencia. La violencia es necesaria, pero hay que minimizarla al máximo. ¿Para qué? Para que no se cree una espiral de violencia. Y aquí creo que más que una condena generalizada de la violencia, que en nuestro mundo sí hay que hacerla, tenemos que distinguir diferentes formas de violencia y ver cuáles son justificadas. Todo el Estado moderno está basado en el uso, bueno, lo dice Max Weber, ¿no? Lo dice Max Weber. El Estado moderno tiene el monopolio legítimo de la violencia o de amenaza de la violencia. Y esto es Hobbes, ¿eh? El Estado moderno es, diría en tus términos, Jorge, un artefacto de la teoría hobbesiana, ni más ni menos. ¿Por qué se necesita un Estado para imprimir un temor más fuerte para imprimir un temor tan fuerte que inhiba a los seres humanos a cometer violencias pequeñas? ¿Mm? Es decir, a violar los derechos de otro. Bueno, entonces, ante este mundo, diría yo, de inevitable violencia, ¿qué le corresponde a la filosofía? Y a mi manera de ver, siguiendo esta estrategia de violencia, déjenme recordar a Maquiavelo, no puedo dejarlo. Él habla imagínense la expresión, buen
y mal uso de la crueldad como máxima ejercicio de la violencia. Pero fíjense qué expresión, buen uso de la crueldad. Hay un buen uso de la violencia y un mal uso de la violencia. Seguimos con las teorías de la guerra. El buen uso de la violencia, dice Maquiavelo, es la que es excepcional. Además, está plenamente justificada por el bien común, para el bien común. Nunca, y debe ser no reiterativa, extraordinaria y nunca en contra del pueblo, sino en contra de los opresores. Y bueno, creo que otra justificación de la violencia. Recordemos de la violencia intelectual, de la violencia del pensamiento, que también la hay. Dice Heidegger, las interpretaciones auténticas, en esta distinción de interpretaciones auténticas e interpretaciones inauténticas, dice Heidegger, a propósito de la hermenéutica, Rolando, las interpretaciones auténticas necesariamente hacen violencia sobre las formas públicamente dominantes de interpretar al mundo. De nuevo, un buen uso de la violencia intelectual, de la violencia del pensamiento. Si nosotros asociamos estas formas de violencia, y vaya, si vamos a Marx o si vamos al STLN, pues también hay una justificación de la violencia, claro está. Y una justificación de la violencia que nos causa simpatía y aceptamos, por lo menos yo en todos estos casos me parece aceptable la violencia. Eh, Todos estos casos son siempre una violencia contra la violencia, contra una violencia previamente establecida, contra una violencia que trata de dominar, de explotar, de someter, de esclavizar. Ante la ausencia de diálogo, que al final de cuentas es el origen de toda violencia, ante la violencia de escucha, Mariflor, y hermenéutica de la escucha, de las razones, la violencia que se desata muchas veces solamente puede ser enfrentada con violencia. ¿Cuál es la responsabilidad de la filosofía? Pues poder distinguir entre violencias legítimas y violencias no legítimas, con el fin último, con el ideal regulativo de eliminar al final de cuentas, al final del día, al final de la historia quizás, toda forma de violencia e no implantar, sino dar plena vigencia a la esencia humana, si me permiten hablar de esencia, que es el diálogo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ambrosio. Bueno, ahora le toca el turno a Mariflor sobre este tema. Violencia, violencias. Sí, gracias, Jorge. Este, bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron los compañeros, eh, que me antecedieron. Y yo voy a ver la cosa desde otro ángulo y me voy a referir a tres posibles violencias, digamos, solamente como para esquematizar un poco y abarcar también un poco más quizá. Y, y son como las clásicas, ¿no? Las que todos los manuales dicen, que es la violencia sistémica, la violencia extrema y la violencia simbólica. La violencia sistémica, pues se refiere al sistema cap- capitalista y sí, completamente hoy en día, pues con sus sesgos neoliberales, que algunos dicen que ya están desapareciendo los sesgos neoliberales para entrar en algo que todavía no se sabe qué sea. Em, y contra esto, pues a mí me parece que lo único que se puede o que podemos hacer es cruzar los dedos para que el capitalismo no sea tan salvaje como ha sido y es en muchos lugares del mundo. Y como también ha sido en nuestro país en otros tiempos. Quiero creer que en estos tiempos no ha sido así y eso pues para mí es motivo de gran regocijo y al mismo tiempo sí es importante, creo yo, para todos, eh,
seguir como esperando y presionando para que este sistema sea cada vez menos salvaje. Eh, en segundo lugar, la violencia extrema, bueno, pues tiene que ver con esto que decían los compañeros, ¿no? De situaciones aberrantes. Lo que tú decías, Jorge, de acciones demenciales, ¿no? Eh, que, que efectivamente dominan al mundo. Y lo que yo he podido estudiar al respecto es que además de todas las cuestiones, digamos, estratégicas en relación con las medidas que se tomen desde los estados para controlar al crimen organizado y bla, 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 desde otro plano y desde otra perspectiva, lo que yo he visto es que quizá la elevar a los derechos humanos a casi a una especie pues creo que ya está, de hecho, que ya los derechos humanos ya eh, son obligatorios, digamos, cumplirlos, ya están en la Constitución mexicana. Sin embargo, están en la Constitución y ir en contra de los derechos humanos se supone que es un crimen. Sin embargo, esto no ha permeado a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sería muy importante que los filósofos tratáramos de difundir todo esto, porque yo creo que cada individuo, como dice Hannah Arendt, tiene derecho a saber que tiene derechos, ¿no? Y por último, que como siempre dejo lo más difícil al final, pero todavía tengo un minuto, este, ¿qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es un concepto de Pierre Bourdieu y Pierre Bourdieu se refiere a la violencia que es una violencia que no se percibe, que no es claramente percibida. Y también se refiere a otro punto que a mí me parece muy importante de la violencia simbólica, que es la de que en la violencia simbólica el sujeto es cómplice. Esto me parece fundamental. Y uno pensaría, ay, bueno, no, es que solamente la gente muy enferma es cómplice de la violencia que se ejerce, solamente el síndrome de Estocolmo. No, todos somos cómplices de violencias que se ejercen sobre nosotros. Hay un concepto de violencia que a mí me parece muy interesante, que dice que la violencia simbólica es también, además de otras cosas, imponer subrepticiamente el sentido de la vida. Y bueno, la verdad es que eso creo que todos lo vivimos, ¿no? Y si somos adictos, algunos, yo sé que Ambrosio no, lo cual me da envidia, pero si somos adictos a a a las redes, no, a las redes sociales no, pero sí al celular y no podemos trabajar sin la computadora y casi ya no podemos leer sin la computadora, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una imposición. Yo lo tengo claro y espero alguna vez, poco a poco, ver qué voy haciendo. No tengo claro qué es lo que se puede hacer, y así como esto, y sobre todo lo pienso en los jóvenes, en los cursos con los alumnos que son de primer ingreso, algunos, ha sido una respuesta impresionante. Cuando les mostrábamos esto, de esta especie de imposición y bla, 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 y todo lo que tiene que ver con el tiempo del uso y de estar conectados y todo esto, los alumnos como que se daban cuenta y entonces entendían muchas cosas y decían, claro, es que si estamos todo el tiempo conectados, no tenemos tiempo para la presencia, para estar con alguien, ¿no? Porque ya nos resulta aburrido incluso el discurso de la otra persona, nos resulta aburrido, como que es más interesante estar chateando porque ahí te comes las letras, te comes las palabras, ¿no? Y bueno, y esto que, dicen algunos que esto es como un comienzo de deshumanización. Vaya, yo no pongo las manos en el fuego por esa idea, pero bueno, sí me da susto, la verdad. Y ya, eso sería todo. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, para finalizar este bloque, entonces toca el turno a Rolando sobre este tema de las violencias y qué hace la filosofía o qué puede hacer ante ellas. Adelante.
muy bien. Voy a retomar un poco desde lo que decía la doctora Mariflor, ¿no? De esta violencia simbólica de la que nos habla Bourdieu, ¿no? Que está presente en el centro, en el núcleo muy mismo de lo educativo, como la regla fundamental de su operación. ¿Y qué podría ser la filosofía? Por supuesto, la postura de Bourdieu es una postura donde se entreverá discurso sociológico, discurso filosófico, una cierta lectura del marxismo también, y habla pues de una realidad, ¿no? Cómo se configuran esos procesos de subjetivación. Pero la filosofía lo que también puede hacer es proponer, contraargumentar, primero a partir de evidenciar, ¿no? Y creo que en el campo filosófico y en el campo educativo, pienso en Freire, por ejemplo, se pueden proponer alternativas de configuración de los saberes y de las subjetividades, justamente donde los sujetos sean más protagonistas de sus propios procesos formativos, ¿no? Es decir, un poco con el ejemplo que dice la doctora Mariflor, bueno, también como los chavos ahora se van dando cuenta lo que implican las redes sociales, el control de sus vidas, el control de de sus subjetividades, ¿no? Y entonces hay posturas como las de la pedagogía crítica que se nutren de eso, ¿no? Por un lado, siempre habrá este proceso formativo y este dispositivo pedagógico para mencionarlo como lo señala Foucault. Por otro lado, creo yo que la filosofía nos da la posibilidad de comprender ese funcionamiento y de encontrar pequeñas fisuras también, puntos de fuga, como diría Deleuze, ¿no? Para también contraargumentar. Ahora bien, la violencia es algo que no solamente, digamos, se aborda desde la teoría política clásica, como bien dice el doctor Ambrosio, ¿no? Estoy perfectamente de acuerdo. Para que funcione un Estado es necesario que exista ese monopolio de la violencia legítima. El asunto es, quizás, desde un planteamiento no solo de la filosofía, sino de la comunidad filosófica, cómo reacciona esta comunidad filosófica, por ejemplo, a la militarización, que en nombre de la defensa, de la lucha contra la violencia, pues ahora forma parte de la realidad de este país, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos que la justicia es muy selectiva, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, como comunidad, tendríamos algo que decir, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a los derechos humanos también, ¿no? La continuidad también. Yo no he visto ningún colega, ninguna colega que, por ejemplo, manifieste una disidencia respecto a la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando el saldo de eso, de todo su ejercicio, pues ha sido lo menos complicado, ¿no? Y muy, y que pudiera, digamos, cuestionarse, ¿no? Por otra parte, yo creo que la filosofía sí propone caminos, no solamente de comprensión, sino también de creación de discursos y de posibilidades. Y ahí tendríamos, por ejemplo, todos estos estudios que obviamente tienen su correlación con la guerra, son los estudios de la paz, ¿no? Apostar por todo este campo que están abonando algunos colegas, la doctora, ahí se me va el nombre, la doctora del TEC, este, eh, que está trabajando justamente este campo de estudio, ¿no? Dora Elvira. ¿Cómo Sí, Dora Elvira, sí, gracias. Que están posicionando pues estas posibilidades, es decir, la filosofía no se queda en la inacción. La filosofía puede proponer cosas y si bien sin esa gran pretensión de universalismo, estos estudios de la paz van permeando también la cultura, van permeando la educación y van construyendo lo más importante, que creo que aquí se ha destacado mucho. La paz empieza a partir del diálogo. La paz empieza, el diálogo posibilita la comprensión y la comprensión posibilita el acuerdo, ¿no? Y finalmente la acción. Yo creo que todos estos temas se entretejen, ¿no? Cuando vemos el panorama de nuestro país, tanto de las violencias estructurales que han sido producto, bueno, de muchas cosas, ¿no? De un orden económico, de un conjunto de condiciones, como
esa violencia ciega del narcotráfico, pues ahí de repente como que pensamos que la filosofía no podría decir mucho, ¿no? Pero yo creo que sí, la filosofía está diciendo y está proponiendo alternativas de comprensión, que es la primera manera, como todo. Bueno, dejo hasta ahí porque creo que ya me pasé el tiempo. ¿no? Ah, Bueno, vamos al último bloque. Hay muchas preguntas y quedaron otras preguntas en el tintero, pero yo las quiero agrupar en una pregunta que parecería obvia, pero va a ser difícil de contestar, que es, ¿cuál es el porvenir de la filosofía? O sea, primero, ¿cómo se imaginan ustedes a la filosofía en el plano nacional y mundial como una praxis que se ha destacado en el mundo, por lo menos desde hace, que les gusta, 2500 años? Eh, ¿Cómo se la imaginan en el futuro, inmediato o remoto? Si va a sobrevivir o no, y cómo, y cuáles son sus grandes desafíos que tenemos que afrontar desde el presente. Y ya sabemos que la filosofía siempre ha vivido en crisis y siempre ha tenido que enfrentar, digamos, ambientes adversos en muchas sociedades, en muchas épocas, ¿no? Pero, pero pues es el momento en el que tenemos que repensar no solo sobre el origen y el carácter, el ethos propio de la filosofía y de sus funciones y responsabilidades, como aquí hemos venido hablando, sino a la perspectiva ante un porvenir. em, que siempre es imposible de determinar, ¿no? En sentido estricto, pero que podemos imaginarnos escenarios, rutas, líneas de ese futuro a partir de lo que hemos visto y de nuestra propia experiencia, no solo personal, sino también colectiva a lo largo de los años. Entonces, el porvenir de la filosofía, para resumirlo en una frase, eh, por cierto, de origen nicoliano. Empezamos con Mariflor y vamos a invertir la cadena. Adelante, Mariflor, por favor. hoy me la pones difícil. Este, por venir de la filosofía, bueno, yo quiero retomar lo que tú ya dijiste de lo grave que es que en muchos lugares esté desapareciendo la filosofía, que yo sepa ha sido en Chile, en Japón y aparentemente en México también, porque dicen algunos que lo que quedó después de cierta modificación plan, del plan de estudios de la educación media, eh, que, que la filosofía quedó ahí fuera. Yo la verdad que no tengo elementos para decir si así es o no, pero de todos modos sería importante defender esto. Ahora, eh, yo creo que no podemos defender la filosofía de que no desaparezca, nada más porque sí, por tradición, porque vamos a perder nuestra chamba, porque así yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, no, me voy a quedar sin dar clases. Y bueno, pues entonces hay que tratar de encontrarle a la filosofía su chiste, ¿no? Y su función fundamental. Y a mí me parece que la filosofía, yo creo que no solo no debe desaparecer, sino que se debe extender. Voy a decir algo que no, que parece que no soy yo la que lo estoy diciendo, porque conociéndome toda mi vida, como que me reía cuando oía hablar de filosofía para niños. Y la verdad es que ahora sí creo que se debe introducir algo parecido a filosofía para niños desde la edad, desde primaria, pues, desde, desde la primaria. Y esto lo digo por muchas razones, entre ellas porque hay ciertos valores que son de los que carecemos en estos tiempos tan difíciles, que solo se enseñan.
se pueden enseñar en la primera edad y solamente así pueden tener un cierto futuro, digamos, para sobrevivir esos valores. Y para esto, como todavía tengo un poco de tiempo, me acuerdo de un artículo de Humberto Eco. No me acuerdo ni sobre qué era el artículo, pero creo que trataba sobre, justamente, sobre la cuestión de la desigualdad y sobre la cuestión de la diferencia. Después de dar algunas ideas sobre esto, yo lo usé justamente para una cuestión sobre la escucha, para otro texto sobre la escucha, y Humberto Eco termina su artículo diciendo, hace muchos años, este, el artículo era de hace muchos años, y decía Eco, lo que se, cuando hablé con no sé quién, le recomendé que en sus clases de niños chiquitos, que les pusiera trabajos, ejercicios, de ir expresando todas las diferencias que veía primero en su salón de clase, después en la escuela, después en la familia y después en su casa, y que fueran aprendiendo de que ser diferente no es algo tan terrible como aparentemente nos quieren decir. Entonces, yo sí creo que el valor, por ejemplo, dinero, pues el valor del dinero también tiene que ver no solamente por lo que podemos comprar con el dinero, no, tiene que ver también con una propaganda que hay a través de los medios de información, de tener el iPhone más nuevo, el 15, el 16, yo no sé en cuál estén, y así sucesivamente, ¿no? O tener la ropa de marca, o tener una serie de cosas que luego a los chicos eso los llena de angustia, y esa angustia luego se traduce en prácticas que pueden llegar a ser autodestructivas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ir como más al fondo de los problemas, no solamente a través de la educación primaria, sino también tratar de incidir en los medios de difusión, en los comerciales, por ejemplo. Hay comerciales que no entiendo cómo no se han censurado, porque son totalmente sexistas, y justamente donde se habla de que ser depende de tener, ¿no? Y yo creo que como filósofos tenemos ahí un campo muy amplio y muy importante para combatir todas estas aberraciones que a mí me parecen así. Y ya sería todo. Muy Gracias. bien. Bueno, ahora viene el turno de Mario Teodoro sobre este final y posible final de la filosofía, ¿o no? Bueno, yo diría primero que el porvenir de la filosofía es la filosofía del porvenir, porque sin filosofía no tenemos porvenir, sobre todo en un sentido humano, ¿no? Con estos señalamientos críticos acerca de una situación que han mencionado varios, ¿no? Y al último la Mariflor Aguilar. Este, yo tendría una utopía que sí la mencioné, con eso empecé estas intervenciones, con la idea de una generalización de la filosofía en el campo cultural, ¿no? Que precisamente ahí veía una de las razones de la crisis actual, sobre todo una crisis de sentido vital que sostiene la posibilidad de resolver otras crisis. Mientras no tienes ánimo, pues que vas a resolver problemas ecológicos o económicos, etcétera. Entonces, primero reforzar el ánimo vital y sí, la creencia en los valores, en, en cierto tipo de visión del propio ser humano y de su mundo para poder enfrentar los problemas ecológicos, los problemas de la guerra, todo esto que se ha señalado. Insistiría
en esa importancia de la universalidad ética. Yo estoy de acuerdo con lo que señaló Ambrosio, no universalidad epistemológica. Yo creo que si entendemos por esta el supuesto de que el conocimiento científico, sobre todo de la ciencia natural, es superior a cualquier otro conocimiento, eso ya de muchas maneras, sobre todo los antropólogos, han demostrado que el conocimiento que tiene un habitante de una comunidad aparentemente atrasada o primitiva es mucho más fuerte, intenso que el que tiene un sujeto de una sociedad moderna que supuestamente es superior. Eh, yo creo que sí, y sobre todo porque ese universalismo epistemológico eh, tuvo una función también de dominación, de colonización, ¿no? Ciertamente una cosa es el cientificismo y otra cosa es la ciencia. No necesariamente son lo mismo, no todo científico es cientificista, y sobre todo no todo cientificista es científico, ¿no? Muchos son pseudocientíficos. Yo creo que sí, una tarea importante para este porvenir de la filosofía es destronar otro mito que otra vez uso esta palabra, que es el mito de la ciencia moderno, ¿no? Sí es valiosa la ciencia, pero tener que ahí está todas las respuestas a los problemas y, y finalmente la enseñanza que debemos adoptar de una visión del mundo, de la naturaleza, donde no hay sentido ni valores, pues esto es nihilismo, ¿no? Entonces, luchar también contra ese cientificismo que de repente domina, por lo menos discursivamente, en el mundo occidental, en el mundo nuestro, es decir, abrirnos a una concepción más amplia y real de la razón, ¿no? Quitarle el monopolio supuesto de la razón y del pensamiento a la ciencia y volverlo a encontrar en todos los ámbitos de la praxis humana y en todos los ámbitos, en todos los espacios geográficos, históricos, etcétera. Eh, Hay cosas que sí, que son difíciles de eliminar o de cuestionar, pero sí debemos de mantener esa opción crítica. No sé exactamente, porque incluso asistí de algo que dijo el doctor Ambrosio. Soy muy amigo de Ambrosio, lo estimo y lo admiro mucho, pero hay una cosa de Sánchez Vázquez que lo dijo él aquí en una conferencia, esto mismo, de la justificación de la violencia revolucionaria o de la violencia del, del dominado, del explotado, en contra del orden. Yo creo que se puede decir que que esa violencia es necesaria, es aceptable, pero justificable si se significa eso, aceptable, ineludible, etcétera, es cierto, ¿no? Es cierto que así es, pero yo, por ejemplo, y esto se lo dije al doctor Sánchez Vázquez aquí en Morelia, se le entregó el doctorado honoris causa y di una conferencia, dio una conferencia a él y yo hice una intervención y y creo que no sé si no le pareció al doctor Sánchez Vázquez, pero estaba ahí su hijo, que es, ¿cómo es? Sánchez Rebollar, estuvo allí presente y bueno, me dijo, está bien lo que dijiste, está bien lo que señalaste, de que tanto era válida esta idea como, pues, sobre todo como tesis filosófica de la necesidad de la violencia. Por lo menos, este, el registro de las revoluciones políticas, muchas o casi todas inspiradas en posturas de izquierda o marxistas, pues es desbalanceado. O sea, decía Merleau-Ponty, las revoluciones
son verdaderas como movimientos sociales y falsas como regímenes políticos. Y tengo la impresión que a toda revolución le ha ido mal. Quizás a la que menos le ha ido mal fue a la mexicana, pero también la mexicana camino frente a la dictadura de Porfirio Díaz, no. Y luego, como se ha dicho, la Revolución Mexicana, pues como decía Arnoldo Córdoba, no tenía realmente una ideología que la condujera, ¿no? Como la Revolución Rusa. Era la bola, ¿no? Todos allí sin alguien, sin una verdadera directriz, que eso finalmente tuvo su ventaja, ¿no? Porque no se estableció en nuestro país un régimen dictatorial, en todo caso se estableció un régimen semidictatorial, ¿no? Algo así, pero no totalmente, no un régimen totalitario, ¿no? No llegamos a tener. Pero otras revoluciones, la revolución cubana, que tanto, sí, claro, tenemos una serie de razones para explicar la crisis actual del sistema económico político cubano, como pues toda la postura de Estados Unidos, pero en fin, parece eso que alguien más decía, si te tocó la revolución, vívela, porque se sabe qué va a pasar después, ¿no? Porque ahí está lo interesante, ahí está lo bonito, ¿verdad? Este, y siempre valioso de una revolución, como despierta una conciencia crítica, un entusiasmo colectivo, ¿no? Eso que decía Kant, por ejemplo, ¿sí? Cuando introduce el término de entusiasmo, frente a la revolución francesa, ¿no? Que esto enseña ese entusiasmo de la acción humana y de la libertad. Aunque Kant, como buen racionalista, no estaba de acuerdo también con el, con el hecho revolucionario como un hecho de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos, por lo menos la mayor parte de las violencias a que nos enfrentamos en este mundo, sí desacreditarlas, sí declararlas ilegítimas, sí luchar en contra de ellas y hacer valer el pensamiento y la razón, el diálogo, ¿verdad? Hasta el último momento, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora le corresponde a Rolando sobre el porvenir de la filosofía. Rolando, adelante. Muchas gracias. A lo largo de toda la charla he estado haciendo un montón de notitas, muchas notas de todo lo que se ha comentado aquí. Y creo, no sé si es atribuible a Aristóteles, ¿no? Cuando decía que era imposible que la filosofía desapareciera o muriera, ¿no? En ese sentido, un querido profesor mío dice, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, ¿no? Quizás algo así podamos aplicar a la filosofía. Creo que el porvenir de la filosofía es en muchos sentidos el porvenir de una utopía también. Eh, Estoy de acuerdo con que el asunto de la presencia de la filosofía no es solamente una cuestión del ámbito laboral o de plazas laborales, ¿no? Como dice la doctora Mariflor, ¿no? Sino que defender la filosofía implicaría también defender la profesionalización de la filósofa y del filósofo, es decir, defender la profesión docente en este caso, ¿no? Defender la profesión docente y una formación adecuada, ¿no? Creo que dentro de esta vitalidad y esta ductilidad o de esta creatividad que hay en la filosofía, la aparición de las prácticas, del campo de las prácticas filosóficas, la filosofía para niñas y niños, la consultoría filosófica, el asesoramiento filosófico, las comunidades de aprendizaje, etcétera, etcétera, pues son un ejemplo de eso, ¿no? Que hay otras formas en que puede aparecer la filosofía. Y estoy absolutamente de acuerdo en que la filosofía ahora sí debería aparecer curricularmente y de alguna manera, y esa es la pregunta, ¿no? A los que conocen más de esto, ¿qué tanto aparece, por ejemplo, en los fundamentos filosóficos de la nueva escuela mexicana? ¿Qué tanto aparece curricularmente, y qué tanto efecto va a tener en la formación en educación básica? Por ejemplo, pondría ahí como un área como para investigar, ¿no?
Creo también que el asunto de la profesionalización de la filosofía, que es vital para que se mantenga por un lado, implica otro campo al que yo me dedico un poco más, que es el campo de la didáctica de la filosofía. Creo que sobre eso hay mucho que se está haciendo, hay mucho interés en construir redes de investigación. De hecho, tenemos un evento por ahí en diciembre en Guadalajara, porque justamente es algo que compartimos todos, ¿no? No solamente cómo dar clases, sino cómo dar las clases, pero con buenos fundamentos didácticos, ¿no? Necesitamos una filosofía que acompañe la realidad y que no solo la cuestión, es decir, ahora sí que, perdóname lo europeizante, una filosofía, como diría Foucault, como ontología del presente, como ontología de lo que sucede, ¿no? Al menos así yo ya la vería. También creo que hay otros elementos que podemos o que pueden jugar a favor de la filosofía y del campo filosófico. Por ejemplo, aprovechar creativamente las redes, ¿no? No para diluir la filosofía, porque ahora tenemos en Facebook y en otras partes muchísimos eventos, no digo que todos sean malos, pero bueno, habría que cuidar mucho el asunto de lo que se dice, ¿no? ¿Cómo hacer presente la filosofía en las redes sociales? Yo confieso que yo he sido en muchos sentidos como un defensor de la tradicionalidad de la que la filosofía debía estar en principio en el espacio académico, ¿no? En el aula, pero creo que ya no creo lo mismo, creo que debe estar en todas partes, ¿no? Y creo que las redes, si las utilizamos de la manera adecuada, como lo estamos haciendo aquí, pues pueden ayudar a esa difusión de una filosofía seria y comprometida. Esa filosofía seria y comprometida tiene que ir más allá, ahora sí, de los indicadores y de los estándares que ahora en las mediciones de calidad todas las universidades pues tienen que seguir, ¿no? Los rankings, las certificaciones y todo lo demás, sin negar que es importante el proceso formativo, pero no estar supeditados a eso. Creo que las y los profesores deberían tener más control sobre esos procesos para que no se impongan, por ejemplo, modelos curriculares que vayan y oscurezcan y diluyan la presencia de la filosofía en la formación. Creo que es muy importante mantenerla. Yo creo que incluso que desapareciera la filosofía, insisto, se va a reivindicar en otros espacios. Y creo también que la filosofía en general, la filosofía en México, la filosofía mexicana, hoy goza realmente de buena salud. Hay discusiones de muy alto nivel, hay posturas pluralistas muy interesantes. Y yo creo que finalmente el asunto siempre será, y tomo como ejemplo a la filosofía mexicana, de este diálogo de saberes que posibilita, ¿no? Imbricar la filosofía, la historia, la antropología y otras disciplinas de las que uno aprende tanto. Y bueno, ya terminé mi tiempo. Gracias. Oye, muchas gracias, Rolando. Bueno, pues última participación, Ambrosio, sobre el porvenir de la filosofía así en general. Muchas gracias. Bueno, pues así como recordabas a Nicole, pues yo recuerdo a Villoro, ¿no? Sus últimos dos libros que publicó en vida, Los retos de la sociedad por venir y la sociedad. Bueno, perdón, y tres retos de la sociedad por venir. Y bueno, yo diría, y creo que lo dijiste tú, Jorge, ahora, digo, no ahora, sino la semana pasada en el Simposio del Exilio Republicano Español referente a Shirao, el concepto de devenir, creo que lo explicaste, ¿no? Y me pareció sumamente interesante. Ahora en la mañana con Mariflor me refería a ese concepto de devenir y que el devenir es como lo planteabas, como lo planteaba Shirao, retomando, corrígeme, porque creo que tú lo dijiste y lo desarrollaste en tu ponencia sobre Shirao y, ¿no? Y bueno, y otros filósofos, pero es lo retoma de Bergson, y la idea es esta unidad continua en donde no hay la separación discreta y arbitraria entre pasado, presente y futuro, sino una unidad permanente. El pasado es presente y proyecta el futuro. Y el futuro carga con el pasado, ¿no? Este juego dialéctico, si permiten esa expresión. La mejor manera en cómo eh, yo lo retomo también de Miguel León Portilla, que hizo su tesis de maestría en filosofía sobre Bergson y particularmente
el concepto de perdurar, de duración y perduración. Y lo que concluiría primeramente es que el porvenir de la filosofía es un momento del devenir de la filosofía. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que reflexionar sobre el pasado de la filosofía, tenemos que criticar ese pasado y ese presente y aprender del presente para proponer, para proyectar, para, aquí se ha utilizado la palabra utopizar. Y recuerdo, quiero hacer énfasis en mis referentes, sobre todo, también, ya hablé de Villoro, desde luego también de Berzón, de Miguel León Portilla y ahora de Sánchez Vázquez, pues que son mis referentes. Hablé también de León Olivé, entre otros. Eh, aquí me parece muy importante esta idea de Sánchez Vázquez. Si el porvenir de la filosofía, el porvenir de la filosofía incluye un utopizar, recordar lo que decía Sánchez Vázquez en ese maravilloso artículo eh, del humanismo, del socialismo científico al socialismo utópico, invirtiendo radicalmente la interpretación cientificista de Marx, ¿verdad? Y decía en ese artículo que expuso precisamente, lo escuché yo personalmente, 1972-73 en el curso de invierno que organizaba Ricardo Guerra y Víctor Flores Solea. Y en esa, que se llamó Crítica a la Utopía, ese curso de invierno, 72 si no me equivoco. Ahí tuve esa maravillosa experiencia de escuchar esa discusión en el auditorio, este caso. Y decía Sánchez Vázquez, la utopía vale tanto por lo que anuncia como por lo que denuncia, y la denuncia no puede estar separada de lo que anuncia. Entonces, ¿cuál es el devenir, el porvenir de la filosofía? Pues las críticas que ya hemos mencionado entre todos, en contra de la homogenización del pensamiento y de la vida, en contra de la despersonalización y desautentización de los seres humanos, uno como cualquiera, Dasman, ese terrible concepto de uno como cualquiera, Dasman, y que cada vez, y peor aún, la inteligencia artificial es que ya ni Dasman, ni uno como cualquiera, absolutamente prescindibles, ¿no? Frente a esa despersonalización, frente a esa carácter prescindible de los seres humanos, respecto a la exclusión de las condiciones mínimas de existencia, de los derechos humanos, de la exclusión de los saberes, la celebración y defensa de la pluralidad. Ahí digo yo, sin límites, siempre y cuando el único límite, estoy de acuerdo, hay límites, es que no excluya a nadie, ¿no? Es que no excluya a nadie, ni ejerza violencia sobre nadie, violencia injustificada. Y sobre todo, eh, la, la denuncia, la crítica angustiante a lo que también tú has tratado ampliamente en tus últimos libros, Jorge, desde la bioética, que es la destrucción de la vida, en toda su extensión, empezando por la destrucción de la biodiversidad, desde luego también la destrucción de la diversidad cultural, la destrucción de la vida. Y aquí, pues ya hemos hablado también en otros seminarios de la función que debe tener la filosofía eminentemente antientrópica, para utilizar esas palabrotas, ¿no? Es decir, en contra de la tendencia a la muerte de la naturaleza y del universo. Y no son palabras estratosféricas, son ideas y conceptos que están todo en las filosofías de los pueblos originarios, que son las filosofías que más, y cada vez que las estudio en Latinoamérica, en México, me convenzo más de que son las concepciones del mundo que más cuidado ponen. Y aquí voy a utilizar una palabra que quizás yo le propongo a mi querido y muy respetado María Todoro, de que también yo he aprendido mucho. Me ha invitado a presentar sus libros, en fin, me ha hecho el honor de prologar algún libro. Así que es recíproco totalmente el aprecio y reconocimiento. Y la palabra que quiero utilizar es reciprocidad. Reciprocidad más que universalidad.
Reciprocidad en la comunidad, empezando por la comunidad. Reciprocidad con la naturaleza. Reciprocidad con el cosmos. Reciprocidad con lo sagrado. Creo que si hay un principio, y corrígeme, Jorge, pero ayer me habían dicho que iban a preguntar algo sobre el prójimo, ¿no? Era una pregunta explícita que ya nos hizo. Pero efectivamente, esta reciprocidad que se expresa en la fórmula no hagas a otro lo que no quieras hacer daño, que es una interpretación el principio de universalización de los imperativos éticos kantianos, por cierto, Mario Todoro, ¿no? O en el cristianismo, como ama al prójimo, como a ti mismo. Creo que esa era una pregunta que ayer formularon y que ya no salió. Esa reciprocidad. Creo que si la filosofía promueve sobre todo a partir de las filosofías de los pueblos indígenas, que son de las que más podemos aprender y de las que más porvenir tienen en el futuro inmediato, la filosofía, desde luego, que seguirá viva y contribuyendo a la vida. Termino como termina ese maravilloso manifiesto del Círculo de Viena. Y dice, la ciencia sirve a la vida y la vida la acoge en su seno. Así termina ese gran manifiesto humanista del Círculo de Viena. Y yo diría, la filosofía, para que viva, tiene que servir a la vida. Gracias. Y a la vida buena, ¿eh? Al Equilcux de Hal. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una mesa muy, muy rica, han salido muchas ideas. Bueno, solo para cerrar, yo les podría decir, aquí vemos un ejemplo práctico de que seguimos y podemos seguir discutiendo filosóficamente, recuperando una tradición muy amplia, una tradición que en efecto no solo es eurocéntrica, es una tradición occidental muy importante que está en los textos que no hay que perder, es un patrimonio universal de toda la humanidad, pero se tiene que ensanchar con otras tradiciones culturales, con otras líneas de pensamiento. Hay una historia de la filosofía china muy potente que se ha venido estudiando apenas recientemente en el mundo occidental y sobre todo de todos los pueblos originarios de todo el mundo, no solamente de América, de Australia, de la India, de África, por supuesto, y de Europa mismo, que ha quedado también olvidado muchas de sus tradiciones de pensamiento. Así es que la filosofía se tiene que ensanchar y yo creo que, bueno, el tema de la alteridad, ya que recupero que lo tengo fresco, unas frases de Nicole, la razón la razón filosófica es la razón que da razones, la razón que se da a los demás, que nos damos a nosotros mismos y que les damos a los demás para construir Bien. una realidad compartida que sea mucho más vivible, que sea menos violenta, que sea mucho más armoniosa para el desarrollo de todos y todas al parejo, ¿no? Es decir, que son los ideales, las utopías que la filosofía ha planteado hace mucho tiempo, ¿no? Ideales de justicia, de equidad, de igualdad, de armonía, de convivencia equilibrada con el resto de los seres vivos, la naturaleza, el cosmos, los dioses, ¿no? En la famosa cuaternidad que planteaba Heidegger, ¿no? Los antepasados, los muertos, los mortales y los inmortales, ¿no? Y yo creo que podrá haber porvenir de la filosofía si somos capaces de seguir dando razones, de seguir dando la razón a los demás, ¿no? Compartiéndola, así, una razón que no se impone desde arriba en una forma colonial, etcétera. Queda pendiente todo un tema, tenemos que hacer algún día un coloquio especial sobre la descolonización del pensamiento filosófico, ¿no? Pero evidentemente eso no puede implicar abandonar o echar por la borda toda una tradición muy potente de la que tenemos que apropiarnos, que es variadísima, es absolutamente plural, enormemente rica en todas sus lenguas, no solamente en la tradición greco-latina y las lenguas modernas, también otras lenguas que se han venido incorporando. Y por último, no hablamos mucho de eso antes y ahora, pero queda aquí también presente la riqueza y la necesidad de defender la filosofía en nuestras lenguas propias, ¿no? Pues fundamentalmente en castellano como una lengua filosófica y también recuperar otras lenguas que están presentes en nuestras naciones para seguir haciendo filosofía, las lenguas que fueron apartadas y excluidas por la colonización también pueden tener una expresión filosófica sin que dejemos de hacer filosofía en castellano o en español, ¿no?
Bueno, pues les agradezco muchísimo y a quienes se han conectado, esto quedará grabado y lo vamos a tener en el sitio web de la asociación. Ya les avisaremos de lo siguiente. Tenemos el congreso para el año que entra. Les puedo anunciar una vez que ya está la sede establecida, que será en Mérida, Yucatán. No existe filosofía en las licenciaturas en ninguna universidad en la península yucateca, ni tampoco en Tabasco. Estamos tratando de que se lleve allí, por lo menos en la Universidad Nacional. Podría abrir ya una licenciatura en filosofía, ojalá lo consigamos y expandamos la posibilidad de la formación filosófica, de la divulgación, del diálogo fundamental que se necesita en la sociedad mexicana, filosóficamente hablando, en todo el país. Y en eso la asociación hace una pequeña contribución con, con este congreso en tierras mayas. Pues ya nos veremos en siguientes eventos y les anunciaremos por medio del sitio web todas estas em, em, acciones que lleva a cabo la Asociación Filosófica de México. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias y un gran gusto, Mario Teodoro, Mariflor, Rolando, Misael y todos y todos los demás. Allá hay comentarios muy interesantes de Arturo Almaguer, nomás lo menciono, ya no hay tiempo, pero eh, recordando a la doctora Rovira, desde luego, ¿no? sí, Este, lo pueden leer en el chat. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Jorge, Mariflor, no te escuchamos. por la decisión. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de Gracias, ver. gracias. Qué gusto. Igualmente, muchas gracias. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Claro que sí. Adiós, Ambrosio.